Mi nombre es Samuel David Urrea Mora. Mi nombre es Miguel Ángel Vázquez Martínez. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el libro Gente Tóxica de Bernardo Estamateas. El libro como tal nos enseña cómo identificar a estas personas tóxicas y cómo lograr defendernos de ellas y apartarlas de nuestra vida para que no nos afecten de ninguna manera en nuestra vida social. Si tenemos en concreta nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestras metas y nuestros propósitos, es fácil simplemente apartar o sacar a estas personas de nuestra vida para que no nos interrumpan. Es normal equivocarse con las personas porque somos seres sociales y estamos obligados por instinto a socializar con las personas, pero también por nuestro propio bien debemos aprender a saber con qué personas relacionarnos. La cosa es que si nos volvemos a juntar con esta clase de personas, los afectados somos nosotros porque nos ponemos al alcance de ellos, a la altura de ellos, y por lo tanto vamos a ser influenciados gradualmente hasta tener, por decir así, sus mañas. El primer capítulo se llama Los Meteculpas. Empieza diciendo que la culpa es uno de los sentimientos más fuertes que puede tener un ser humano. Y también es un sentimiento que las personas pueden utilizar para manipular a las demás. Por ejemplo, el primer ejemplo que da el libro sería como si una madre le dijera a su hijo que con todo lo que yo hice por ti, ahora me pagas así. Podría ser un ejemplo de manipulación usando la culpa. También en el libro se menciona que los psicólogos dicen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho, entre lo que quiero y lo que debería hacer. También se menciona que el propósito del ser humano es buscar la felicidad y con el sentimiento de culpa se nos estaría privando del sentimiento de la felicidad, por lo cual es una emoción muy intensa que las personas utilizan para aprovecharse de eso. El ser humano tiene necesidades básicas para que uno pueda vivir sin libre de culpa. Por ejemplo, está la necesidad física, la necesidad emocional, la necesidad intelectual, la necesidad espiritual y entre más necesidades que como seres humanos necesitamos para desarrollarnos día a día. Cuando alguna de estas necesidades que normalmente usamos día a día no llega a su máxima expresión, la culpa nos suele invadir y pues se apoderaría de nosotros, causándonos probablemente depresión y entre más causas. Por lo cual necesitamos saber cómo empieza y también necesitamos saber cómo podemos terminar con esto. El pecado original. Desde el comienzo de la humanidad ya había esto, que es el sentimiento de culpa. Cuando Adán fue influenciado por Eva para comer la fruta, pues él lo hizo, pero él fue el que tuvo primero la culpa que Eva. ¿Pero por qué? ¿Dónde quedó la capacidad de decir que no de Adán? Aquí nos explican que muchas veces la culpa privará, como ya dijimos anteriormente, de la felicidad. ¿Cómo? Pues el cerebro se autolimitará a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque se pone límites por sentirse culpable. Entonces, tal vez también viene por instinto. Pues un hombre, a pesar de haber hecho algo malo, no puede a veces no sentirse mal porque ya encontró un culpable. Es totalmente normal que el cerebro busque algo culpable que no sea uno mismo. El autorreproche es un sonido interno que no te pedirá recibo por cada vez que hables. Por cada palabra que tú digas, siempre estará ahí. En palabras más sencillas, el autorreproche vendría siendo ese primer pensamiento negativo que tenemos al despertar. Algunas preguntas habituales que tenemos en sería como ¿cómo lo voy a hacer hoy? ¿No es mucho para mí? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Y para qué hablé? Los pensamientos rígidos. Los pensamientos rígidos son aquellos que vienen desde pequeños, que tenemos inculcados como una especie de cultura. Es decir, como desde que en el colegio nos decían que somos inútiles o que nuestros padres nos decían que no servimos para tal cosa. Eso se queda grabado en nuestra mente como un recuerdo, y si nosotros dejamos que esas cosas nos afecten, le damos el control de nuestra vida a las otras personas. Y cuando pasa eso, sucede que las personas pueden controlar tu estado de ánimo, cómo estás, que estás bien, que está mal para ti,
Pero no, realmente pasamos mucha parte de nuestra vida tratando de conformar a los demás y esquivamos nuestra propia vida. Pero sí, pero recordemos que nosotros somos el que tenemos el control remoto de nuestras emociones y podemos decidir si realmente vale la pena o no. Culpas ajenas, culpas propias, culpas al fin. En esa parte del libro se habla como las culpas que tenemos nosotros normalmente vienen desde nuestra infancia. Por ejemplo, cuando nos decían que hay que satisfacer los gustos de los demás antes que los nuestros. Por ejemplo, compartir un juguete o alguna golosina. En esa parte del libro se hace mucho énfasis en que se puede manipular a las personas usando la culpa a su favor. Por ejemplo, si yo hago sentir culpable a alguien, esa persona puede hacer, gracias a su culpa, el favor que yo quiero que me haga. Aquí un ejemplo que dice en el libro sería de una mujer que no se puede dar el gusto de comprarse unas zapatillas porque tiene que ayudar a comprar cosas para su hermana. Eso vendría siendo un ejemplo de manipulación por parte de la hermana, porque la mujer se puede comprar sus zapatillas al mismo tiempo que ayuda a su hermana. Libre de culpa y cargo. Todos los humanos tenemos derecho a ser felices, pero a veces nosotros mismos ponemos todas nuestras culpas sobre nuestros hombros. Y eso, fuera de hacernos daño, también nos convierte en nuestra propia persona tóxica. La convicción te permitirá rever, modificar, cambiar lo que sea necesario, cambiar y seguir adelante. ¿Y cómo logramos cambiar? Si te equivocaste, pide perdón, porque la culpa no es el sentimiento, sino el consentimiento. San Bernardo declaraba: saber disculpar es una parte importante para conocernos a nosotros mismos. También recuerda que mereces ser feliz. No siempre tienes que cargar con todo tú mismo. No quieras cambiar a nadie, solo cambia a quien quiera hacerlo. Porque recuerda que somos víctimas de nuestras elecciones. Es decir, que no tienes que preocuparte por una persona que no está dispuesta a cambiar por él mismo. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate si te ayudará a ser una versión mejor de lo que ya eres. Capítulo 2. El envidioso. Primera parte. ¿Lo tuyo mejor que lo mío? ¿Quién lo dijo? Según el libro, la definición de envidia sería como una emoción que no solo implica anhelar lo que la otra persona tiene, también implica atravesar las mismas circunstancias que tiene el otro. La sensación de envidia nace de la creencia que yo nunca voy a tener lo que tiene la otra persona. Por ejemplo, dinero, un mejor trabajo, una casa más bonita, una mujer más bonita. Pero en el caso, la envidia ya cambia cuando nosotros empezamos a dejar de percibir eso que queremos tener como algo no imposible, como algo que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, en vez de envidiar a alguien que bajó de peso, podríamos seguir sus pasos. Algunas de las frases que nos deja el libro sobre la envidia podría ser que la envidia es la tristeza por el bien ajeno y pesar por la felicidad del otro, de Meritxell Hernández. Otra sería: la envidia es una declaración de inferioridad, de Napoleón Bonaparte. La envidia es la ira de los pusilánimes. La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde, no come. Yo me pregunto si la envidia tiene sexo. Aquí el autor nos habla de que a veces podemos decir que la envidia es un sentimiento propio de algún sexo, pero no, realmente afecta a ambos. Y en fin, la envidia pues es envidia, y pues dependiendo del grado de las emociones, de las hormonas, independientemente de eso, no tiene género. La envidia nunca vive sola, sino que convive con la crítica, la murmuración, el chisme, la independencia y el desgano. O sea, el silencio del envidioso está lleno de ruidos. Esto prácticamente nos habla de que desperdiciamos tanto tiempo en los otros que cuando llegamos a nosotros mismos estamos ya consumidos en la famosa procrastinación.
que viene siendo cuando sí lo hago mañana, lo hago más tarde, pero al siguiente día seguimos con el mismo circuito. Y si no rompemos ese circuito de propio enjuiciamiento y crítica, nunca vamos a poder avanzar. Envidia, ¿sana o enfermiza? En nuestra sociedad actual, la envidia nos transformó en seres intolerantes hacia el éxito de los demás. Nos causa sufrimiento ver que el otro tenga más dinero, tenga más ganancias, sea más exitoso. Y el objetivo de nosotros siempre va a ser llegar a tener más cantidad de cierta cosa. Así esto nos cause alguna inseguridad, algún dolor y envidia hacia esa persona. Nosotros tenemos que aprender a utilizar la envidia de una forma que nos favorezca a nosotros, usándolo como un tipo de método impulsador para llegar hasta los mismos resultados que la persona a la que queremos llegar a ser. Por ejemplo, muchos describen la envidia sana como aquella emoción que reconoce que el otro tiene algo que ellos mismos desean y aún no obtuvieron. Nosotros, usando la envidia sana, en este caso podríamos darnos las ganas que nos faltan para obtener eso que todavía no tenemos. Por el contrario, diariamente hay personas que sufren de la envidia enfermiza, la cual les quita, la cual hace que se vuelvan personas antipáticas y personas que realmente son malas para el entorno de otras personas. Siempre tenemos que tener cuidado con esto, porque aquí hay una frase en el libro que dice que nuestra envidia dura siempre más que dicha que aquellos que envidiamos. De Francois de la Rochefoucauld. No envidies, admira. Cuando tú sientes envidia por otros, no solo te estás dañando, los estás dañando a ellos, también te dañas a ti mismo. Porque la envidia corre por los huesos y corroe los huesos. Hay gente que ha sufrido de enfermedades por la envidia, porque no solo daña físicamente, sino que daña el alma. Porque el envidioso no quiere que triunfes y querrá hacerte tu aliado para que te enfermes. Aprende a escuchar lo que la gente dice. La envidia, aun su apariencia, es una pasión que implica inferioridad donde quiera que se encuentre. Es decir, cuando tú te encuentras con un envidioso, tú tienes que tener mucho más carácter que él, porque si no, te va a corroer. Porque la envidia es un sentimiento destructivo. Y si tú eres el envidioso, si criticas, cuentas chismes, evidencia que aún no has conseguido eso que tanto querías desde hace mucho tiempo. Por eso necesitamos aprender a celebrar el éxito de otras personas. Si tú eres el que envidia, si tú eres el que criticas, entonces solo le demuestras a las demás personas que estás necesitado de lograr algo que no pudiste lograr. El número de los que te envidian comprueba tus capacidades. Esto se refiere a que entre más personas te envidian, más capacidades tienes, porque los envidiosos envidian tus capacidades por lo que haces. Y cada logro de una persona es un desafío para ellos. Pero podemos, en vez de tomarlo como algo odioso que no podemos alcanzar, podemos tomarlo algo para admirar, para tomar como inspiración para mejorar cada vez más. En conclusión, lo que sucede es que en estos dos primeros capítulos se puede ver cómo es que el autor nos da el inicio a lo que vendrían siendo las personas tóxicas, la gente tóxica que quiere llenar nuestra vida de cosas malas, de cosas que no van con nuestro pensamiento crítico. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré.